Espiritualmente. El libro de los mediums. Allan Kardec. Capítulo 27. De las contradicciones y de las mixtificaciones. De las contradicciones. Los adversarios del espiritismo no se descuidan de echar en cara a los adeptos del espiritismo, que no están acordes entre ellos. Que no todos participan de las mismas creencias. En una palabra, que se contradicen. Ellos dicen: si la enseñanza se os ha dado por los espíritus, ¿en qué consiste que no es idéntica? Un estudio formal y profundo de la ciencia es lo único que puede reducir este argumento a su justo valor. Démonos prisa en decir primeramente que estas contradicciones, de las que ciertas personas hacen un grande aparato, en general son más aparentes que reales. Que a menudo tienden más a la superficie que al fondo de la cosa y que, por consiguiente, no tienen importancia. Las contradicciones provienen de dos orígenes: los hombres y los espíritus. Las contradicciones de origen humano se han explicado suficientemente en el capítulo de los sistemas, número 36, al que nos remitimos. Todos comprenderán que en el principio, cuando las observaciones eran aún incompletas, se originaron opiniones divergentes sobre las causas y las consecuencias de los fenómenos espiritistas, opiniones cuyas 3/4 partes han caído ante un estudio más formal y más profundo. Con muy pocas excepciones y aparte de algunas personas que no quieren abandonar fácilmente las ideas que han abrigado o creado ellas mismas, se puede decir que hoy hay unidad en la inmensa mayoría de los espiritistas, al menos en cuanto a los principios generales, a excepción puede ser, de algunos detalles insignificantes. 299. Para comprender la causa y el valor de las contradicciones de origen espiritista, es menester haberse identificado con la naturaleza del mundo invisible, y haberlo estudiado en todas sus fases. En un principio, puede parecer extraño que los espíritus no piensen todos del mismo modo, pero esto no puede sorprender al que se haya hecho cargo del número infinito de grados que deben recorrerse antes de llegar a lo último de la escala. Suponerles una apreciación igual de las cosas, sería suponerles también en un mismo nivel. Pensar que todos deben ver justo, sería admitir que todos han llegado a la perfección, lo que no es así ni puede ser, si se considera que no son otra cosa sino la humanidad despojada de la cubierta corporal. Pudiendo manifestarse los espíritus de todas clases, resulta de esto que las comunicaciones llevan el sello de su ignorancia o de su saber, de su inferioridad, o de su superioridad moral. Es preciso distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, según las instrucciones que hemos dado. Es menester no olvidar que entre los espíritus hay, como entre los hombres, falsos y semi-sabios, orgullosos, presuntuosos y sistemáticos. Como solo es dado a los espíritus perfectos el conocerlo todo, para los otros, así como para nosotros, hay aún misterios que explican a su modo, según sus ideas, y sobre las cuales pueden hacerse opiniones más o menos justas, que su amor propio se empeña en hacer prevalecer y que desean reproducir en sus comunicaciones. El mal consiste en que algunos de sus intérpretes han admitido con demasiada ligereza opiniones contrarias al buen sentido y en haberse constituido los editores responsables. De este modo las contradicciones de origen espiritista no reconocen otra causa que la diversidad en la inteligencia, los conocimientos, el juicio y la moralidad de ciertos espíritus, que aún no son aptos para conocerlo y comprenderlo todo. Véase el libro de los espíritus, Introducción, Shelley. Conclusión, párrafo 9. Algunos dirán, ¿para qué sirve la enseñanza de los espíritus, si no nos ofrece más certeza que la enseñanza de los hombres? La respuesta es muy fácil. No aceptamos con igual confianza la enseñanza de todos los hombres y entre dos doctrinas, damos la preferencia a aquella cuyo autor nos parece más ilustrado, más capaz, más juicioso, menos accesible a las pasiones. Lo mismo debe hacerse con los espíritus. Si en el número no los hay más adelantados que la humanidad, hay también muy crecido número que han ido más allá y estos pueden darnos instrucciones que en vano quisiéramos recibir de los hombres más instruidos.
Es menester que nos dediquemos a distinguirles de la turba de espíritus inferiores, si uno quiere ilustrarse, y esta distinción conduce al conocimiento profundo del espiritismo. Pero estas instrucciones tienen también un límite, y si a los espíritus no les es dado el saberlo todo, con mucha más razón debe suceder lo mismo con los hombres. Hay, pues, cosas que se preguntarían en vano, sea porque les está prohibido revelarlas, sea porque las ignoran ellos mismos, y sobre las cuales solo pueden darnos su opinión personal. Los espíritus orgullosos dan estas opiniones personales como verdades absolutas. Insisten sobre todo en querer decir lo que debe estar oculto, como el porvenir y el principio de las cosas, con el fin de darse la importancia de estar en posesión de los secretos de Dios. En estos puntos sobre todo es en donde hay más contradicciones. Véase el capítulo precedente. 301. He aquí las respuestas dadas por los espíritus a las preguntas siguientes relativas a las contradicciones. 1. Comunicándose el mismo espíritu en dos centros diferentes, ¿puede sobre un mismo asunto transmitir respuestas contradictorias? Si los dos centros difieren entre sí de opiniones y de pensamientos, la respuesta podrá ser disfrazada, porque están bajo la influencia de diferentes columnas de espíritus. La respuesta no es la que es contradictoria, sino el modo como se da. 2. Se concibe que una respuesta pueda ser alterada. Pero cuando las cualidades del médium excluyen toda idea de mala influencia, ¿en qué consiste que los espíritus superiores tengan un lenguaje diferente y contradictorio sobre un mismo asunto con personas perfectamente formales? Los espíritus realmente superiores no se contradicen nunca, y su lenguaje es el mismo siempre, con las mismas personas. Puede ser diferente según las personas y los lugares. Pero es menester tener cuidado, que a menudo la contradicción solo es aparente. Está más en las palabras que en los pensamientos. Porque reflexionando se ve que la idea fundamental es la misma. Además, el mismo espíritu puede responder diferentemente sobre la misma cuestión, según el grado de perfección de los que le evocan, porque no siempre es bueno que todos tengan la misma contestación, puesto que no están tan adelantados. Es exactamente como si un sabio y un niño te hicieran la misma pregunta. Ciertamente contestaría al uno y al otro de manera que pudieran comprenderte y satisfacerles. La contestación, aunque diferente, tendría sin embargo el mismo fondo. 3. ¿Con qué objeto los espíritus formales parece que quieren acreditar con respecto a unas personas, ideas y aun preocupaciones que combaten respecto a otras? Es menester que nos hagamos comprender si alguno tiene una convicción bien fija sobre una doctrina, aunque sea falsa, es menester que le separemos de esta convicción, pero poco a poco. Por esto nos servimos muchas veces de sus términos y parece que abundamos en las mismas ideas, con el fin de que no se ofusque de repente y cese de instruirse por nosotros. Por lo demás, no es bueno contradecir bruscamente las preocupaciones. Este sería el medio de no ser escuchado, por esto los espíritus hablan muchas veces según la opinión de aquellos que les escuchan con el fin de conducirles poco a poco a la verdad. Apropian su lenguaje a las personas, como tú mismo lo haces si eres orador un poco hábil. Por esto no hablarán a un chino o a un maometano como a un francés o a un cristiano, porque estarían seguros de ser rechazados. No puede tomarse por contradicción lo que muchas veces solo es una parte de la elaboración de la verdad. Todos los espíritus tienen su tarea señalada por Dios. La cumplen con las condiciones que juzgan convenientes para el bien de aquellos que reciben sus comunicaciones. 4. Las contradicciones, aun aparentes, pueden poner dudas en el espíritu de ciertas personas. ¿Qué comprobación puede haber para conocer la verdad? Para discernir el error de la verdad, es menester profundizar estas respuestas y meditar mucho tiempo formalmente. Debe hacerse todo un estudio. Para este como para estudiar las demás cosas, es necesario el tiempo. Estudiad, comparad, profundizad. Os lo decimos sin cesar, el conocimiento de la verdad se adquiere a este precio. ¿Cómo queréis llegar a la verdad cuando lo interpretáis todo según vuestras ideas limitadas que vosotros tomáis por grandes? Pero no está lejos el día en que la enseñanza de los espíritus será uniforme por todas partes, así en los detalles como en las cosas principales. Su misión es de destruir el error, pero esto no puede venir sino sucesivamente. 5.
Hay personas que no tienen ni el tiempo ni las aptitudes necesarias para un estudio formal y profundo, y que aceptan lo que se les enseña sin examen. ¿Hay inconveniente para ellas en comunicarle los errores? Que practiquen el bien y que no hagan mal, esto es lo esencial. Para esto no hay dos doctrinas. El bien es siempre el bien, que lo hagáis en nombre de Allá o de Jehová, porque solo hay un Dios en todo el universo. 6. Como espíritus que parecen desarrollados en inteligencia, pueden tener ideas evidentemente falsas sobre ciertas cosas. Ellos tienen su doctrina. Los que no están bastante adelantados, y creen estarlo, toman sus ideas por verdades. Sucede lo mismo que entre vosotros. 7. ¿Qué hemos de pensar de las doctrinas según las cuales podría comunicarse un solo espíritu y que éste sería odioso Jesús? El espíritu que enseña esto quiere dominar, por esto quiere hacer creer que es solo, pero el desgraciado que se atreve a tomar el nombre de Dios expiará caro su orgullo. En cuanto a estas doctrinas, se refutan por sí mismas, porque están en contradicción con los hechos más verídicos. No merecen examen formal porque no tienen raíces. La razón nos dice que el bien procede de un buen origen y el mal de un origen malo. ¿Por qué quisierais que un buen árbol diese mal fruto? ¿Habéis cogido nunca un racimo de uvas de un manzano? La diversidad de comunicaciones es la prueba más patente de la diversidad de su origen. Por lo demás, los espíritus que pretenden comunicarse solos se olvidan de decir por qué los otros no pueden hacerlo. Su pretensión es la negación de aquello que el espiritismo tiene por más hermoso y consolador. Las relaciones del mundo visible y del mundo invisible, de los hombres con los seres que les son queridos, y que de modo se habrían perdido para ellos sin ninguna esperanza. Estas son las relaciones que identifican al hombre con su porvenir, que los separan del mundo material. Suprimir estas relaciones es sumergirle en la duda, que es lo que hace su tormento. Es dar pábulo a su egoísmo. Examinando con cuidado la doctrina de estos espíritus, a cada paso se encontrarán contradicciones injustificables, las señales de su ignorancia sobre las cosas más evidentes, y por consiguiente los signos ciertos de su inferioridad. 8. De todas las contradicciones que se notan en las comunicaciones de los espíritus, una de las más notables es la que hace relación a la reencarnación. Si la reencarnación es una necesidad de la vida de los espíritus, ¿en qué consiste que no todos los espíritus la enseñan? ¿No sabéis que hay espíritus, cuyas ideas son limitadas, por ahora, como entre muchos hombres de la tierra? Creen que lo que pasa por ellos debe durar siempre. No ven más allá del círculo de sus percepciones y les tiene sin cuidado el no saber ni de dónde vienen ni a dónde van, y por lo mismo deben sufrir la ley de la necesidad. La reencarnación es para ellos una necesidad con la que no piensan hasta que llega. Saben que el espíritu progresa, pero ¿de qué modo? Para ellos es un problema. Entonces si les preguntáis, os hablarán de los 7 cielos, sobrepuestos como pisos. Aún habrá quien os hable de la esfera de fuego, de la esfera de las estrellas, después de la ciudad de las flores y de la ciudad de los elegidos. 9. Concebimos que los espíritus poco adelantados, no comprendan esta cuestión. Pero ¿en qué consiste que espíritus de una inferioridad moral e intelectual notoria, hablen espontáneamente de sus diferentes existencias, y de su deseo de reencarnarse para rescatar su pasado? En el mundo de los espíritus pasan cosas que es bien difícil que podáis comprender. No tenéis entre vosotros, personas muy ignorantes sobre ciertas cosas, y que están ilustradas sobre otras. Personas que tienen más criterio que instrucción, y otras que tienen más genio que criterio. ¿No sabéis también que ciertos espíritus se complacen en mantener a los hombres en la ignorancia, haciendo como que les instruyen, y que se aprovechan de la facilidad con que dan crédito a sus palabras? Podrán seducir a aquellos que no buscan el fondo de las cosas, pero cuando se les conduce al fin por el razonamiento, no sostienen su papel por mucho tiempo. Por lo demás es menester tener cuidado con la prudencia que en general los espíritus ponen en la promulgación de la verdad. La luz demasiado viva y repentina deslumbra y no da claridad. Pueden, pues, en ciertos casos juzgar útil el esparcirla sino gradualmente según los tiempos, los lugares y las personas. Moisés no enseñó todo lo que enseñó Cristo.
Y el mismo Cristo dijo muchas cosas, cuya inteligencia estaba reservada a las generaciones futuras. Habláis de la reencarnación y os admiráis que este principio no se haya enseñado en ciertos parajes. Pero es menester que penséis que en un país en el que la preocupación del color tiene su reinado absoluto, en donde la esclavitud está arraigada en las costumbres, se hubiera rechazado el espiritismo solo porque proclamaba la reencarnación, porque la idea de que el que es amo o señor puede ser esclavo, y recíprocamente, hubiera parecido monstruosa. No valía más hacer aceptar el principio general, para después sacar las consecuencias. Hombres, qué corta es vuestra vista para juzgar los designios de Dios. Sabed, pues, que no se hace nada sin su permiso y sin un fin que vosotros muchas veces no podéis penetrar. Ya os he dicho que la unidad se hará en la creencia del espiritismo. Y tened por cierto que las disidencias, ya menos profundas, se disiparán poco a poco a medida que los hombres se ilustrarán y que al fin desaparecerán completamente, porque tal es la voluntad de Dios, contra lo cual no puede prevalecer el error. 10. Las doctrinas erróneas que pueden enseñarse por ciertos espíritus, tienen por objeto el retardar el progreso de la ciencia verdadera. Vosotros quisierais tenerlo todo sin trabajo. Sabed que no hay campo en que no crezcan malas hierbas que el labrador debe extirpar. Estas doctrinas erróneas son una consecuencia de la inferioridad de vuestro mundo. Si los hombres fuesen perfectos, solo aceptarían la verdad. Los errores son como las piedras falsas que solo un ojo ejercitado puede distinguir. Os falta, pues, un aprendizaje para distinguir lo verdadero de lo falso. Pues bien, las falsas doctrinas son útiles para que os ejerciten en la práctica de distinguir la verdad del error. Los que adoptan el error, retrasan su adelantamiento. Si adoptan el error es que no están bastante adelantados para comprender la verdad. 302. Esperando que se haga la unidad, todos creen que la verdad está de su parte y sostienen estar ellos solos en lo verdadero. Ilusión que no deja de ocupar a los espíritus mentirosos. ¿En qué puede basarse el hombre imparcial y desinteresado para formar juicio? La más pura luz no la obscurece ninguna nubecilla, el diamante sin mancha es el que tiene más valor. Juzgad, pues, a los espíritus por la pureza de su enseñanza. La unidad se hará del lado en que el bien no habrá estado nunca mezclado con el mal. A este lado se reunirán los hombres por la fuerza de las cosas porque juzgarán que es en donde está la verdad. Observad, por lo demás, que los principios fundamentales por todas partes son los mismos y deben reuniros en un pensamiento común: el amor de Dios y la práctica del bien. Cualquiera que sea, pues, el modo de progresar que se suponga para las almas, el objeto final es el mismo y el medio de conseguirlo es también el mismo: hacer el bien. No hay, pues, dos modos de hacerlo. Si nacen disidencias capitales en cuanto al principio de la doctrina, tenéis una regla cierta para apreciarlas. Esta regla es la siguiente: la mejor doctrina es aquella que más satisface al corazón y a la razón, y que más elementos tiene para conducir a los hombres al bien. Yo os aseguro que es la que prevalecerá. Observación. Las contradicciones que se presentan en las comunicaciones espiritistas pueden depender de las siguientes causas: de la ignorancia de ciertos espíritus, de la superchería de espíritus inferiores, que por malicia o maldad dicen lo contrario de aquello que ha dicho en otra parte el espíritu cuyo nombre usurpan, de la voluntad del mismo espíritu que habla según los tiempos, los lugares y las personas, y puede juzgar útil no decirlo todo a todo el mundo, de la insuficiencia del lenguaje humano para expresar las cosas del mundo incorporal, de la insuficiencia de los medios de comunicación que no siempre permiten al espíritu manifestar todo su pensamiento. En fin, de la interpretación que cada uno puede dar a una palabra o a una explicación, según sus ideas, sus preocupaciones o el punto de vista desde el cual mira la cosa. El estudio, la observación, la experiencia y la abnegación de todo sentimiento de amor propio, pueden solos enseñar a distinguir estas diferencias. De las mextificaciones. Si es desagradable el ser engañado, lo es más aún el ser mextificado. Por otra parte, es uno de los inconvenientes más fáciles de salvar. Los medios de descubrir las astucias de los espíritus mentirosos se han manifestado en todas las instrucciones precedentes. Por esto hablaremos poco sobre el particular.
Aquí están las respuestas de los espíritus sobre este asunto. 1. Las mextificaciones son uno de los escollos más desagradables del espiritismo práctico. ¿Hay un medio de preservarse de ellas? Me parece que podéis encontrar la respuesta en todo aquello que se os ha enseñado. Sí, cierto, hay para esto un medio sencillo, es no pedir al espiritismo más que aquello que puede y debe daros. Su objeto es el mejoramiento moral de la humanidad. Si no os separáis de esto nunca seréis engañados, porque no hay dos modos de comprender la verdadera moral, la que puede admitir todo hombre de buen sentido. Los espíritus vienen a instruiros y a guiaros por el camino del bien, y no por el de los honores y de la fortuna o para serviros en vuestras mezquinas pasiones. Si nunca se les pidiera nada trivial o que esté fuera de sus atribuciones, no se daría motivo a los espíritus mentirosos. ¿De dónde debéis sacar en consecuencia que el que es mextificado es porque lo merece? La misión de los espíritus no es para enseñaros las cosas de este mundo, sino para guiaros con seguridad en lo que pueda seros útil para el otro. Cuando os hablan de cosas de aquí abajo, es porque lo juzgan necesario, pero esto no es según vuestra pregunta. Si vieseis en los espíritus los sustitutos de los adivinos y de los hechiceros, entonces sería cuando quedaríais engañados. Si los hombres solo tenían que dirigirse a los espíritus para saberlo todo, no tendrían ya su libre albedrío y se saldrían de la vía que Dios ha trazado a la humanidad. El hombre debe obrar por sí mismo. Dios no envía a los espíritus para allanarles el camino material de la vida, sino para preparar el del porvenir. Pero hay personas que no piden nada y son engañadas indignamente por los espíritus que vienen espontáneamente sin que nadie les llame. Si no piden nada, dejan que digan, que viene a ser lo mismo. Si acogiesen con reserva y desconfianza todo lo que se separa del objeto esencial del espiritismo, los espíritus ligeros no les engañarían tan fácilmente. 2. ¿Por qué permite Dios que personas sinceras que aceptan el espiritismo de buena fe sean mixtificadas? ¿No podría esto tener por inconveniente el hacerles vacilar en su creencia? Si esto hiciera vacilar su creencia, su fe no sería muy sólida. Las que renunciasen al espiritismo por una simple contrariedad, probarían que no lo comprenden y que no se dedican a la parte formal. Dios permite las mextificaciones para probar la perseverancia de los verdaderos adeptos, y castigar a aquellos que hacen de él un objeto de diversión. Observación. La truhanería de los espíritus mextificadores, sobrepuja muchas veces a todo lo que uno puede imaginarse. El arte con que dirigen sus tiros y combinan los medios de persuadir, sería una cosa curiosa, si solo se tratase siempre de bromas inocentes, pero estas mextificaciones pueden tener consecuencias desagradables para aquellos que se descuidan. Somos bastante felices por haber podido abrir a tiempo los ojos a muchas personas que quisieron pedirnos nuestro consejo y haberles evitado acciones ridículas y comprometidas. Entre los medios que emplean estos espíritus, es menester colocar en primera línea, como a más frecuentes, los que tienen por objeto tentar la avaricia, como la revelación de los pretendidos tesoros ocultos, el anunciar herencias u otros bienes de fortuna. También es menester mirar como sospechosos en primer grado los pronósticos en épocas fijas, así como todas las indicaciones precisas tocante a intereses materiales. Guardarse de dar ningún paso prescrito o aconsejado por los espíritus, cuando el objeto nos es eminentemente racional. No dejarse nunca cegar por los hombres que toman los espíritus para dar una apariencia de verdad a sus palabras. Desconfiar de las teorías y sistemas científicos aventurados. En fin, de todo lo que separa del objeto moral de las manifestaciones. Podríamos llenar un volumen muy curioso con la historia de todas las mextificaciones que han venido a nuestro conocimiento. Es